Preocupación en Colombia ante el estado de salud de Angelino Garzón y su capacidad para continuar ejerciendo como vicepresidente. Si se revela su historia clínica, podemos acercarnos a saber si realmente tiene la capacidad de continuar ejerciendo el cargo. Tras revelar que libra una dura batalla contra el cáncer, el alto funcionario aseguró que contempla dejar el cargo. Yo quiero recuperar totalmente mi salud y yo no descarto en cualquier momento presentar mi renuncia como vicepresidente al presidente del Senado, el doctor Roy Barreras. El anuncio es dado a conocer pocos días después de que el mandatario de Colombia fuera operado por padecer la misma enfermedad que hoy sufre su vicepresidente. Lo fundamental en este momento es que todos los colombianos acompañemos al vicepresidente para que su situación de salud se supere. Hoy en el programa La Noche, el presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, y el reconocido constitucionalista Juan Manuel Charri explican el dilema institucional y político que plantea para el Estado colombiano la salud del vicepresidente Angelino Garzón. La conveniencia de su permanencia en el cargo y el procedimiento legal para escoger su reemplazo ante su eventual renuncia son el centro del debate político en Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la preocupación nacional por el estado de salud del vicepresidente Angelino Garzón y el debate frente a la permanencia o no en el cargo que desató su lamentable situación. La noticia, luego de revelar que padecía de un cáncer de próstata, el alto funcionario no descartó la posibilidad de presentar la renuncia si el presidente Juan Manuel Santos o el presidente del Congreso Roy Barreras así se lo solicitaban. Yo no descarto en cualquier momento presentar mi renuncia como vicepresidente para yo tener más tiempo para la recuperación de mi salud. Yo renuncio a mi condición de vicepresidente de Colombia, porque en este momento mi prioridad es la recuperación total de mi salud y de mi esposa Montserrat Muñoz, y que sea la plenaria del Senado y Cámara quien decida sobre la suerte del nuevo presidente o vicepresidenta de Colombia. Es que la Constitución Política Nacional, de la cual yo soy coautor, tiene un vacío. Es que el vicepresidente no puede ser reemplazado en faltas temporales. Quien tiene la potestad legal de presentar una terna al Congreso de la República sobre quién es su fórmula vicepresidencial es el partido de la U. La noticia, horas después de estas declaraciones, el vicepresidente Angelino Garzón recibió la visita del mandatario Juan Manuel Santos. Tras el encuentro, el presidente colombiano ofreció respaldo total a Garzón. Aseguró que respetaría cualquier decisión que tome sobre su eventual permanencia o no en el cargo. El vicepresidente ha pasado por tiempos muy difíciles y por eso hemos venido a reiterarle nuestra amistad y nuestra solidaridad. Y le dijimos y le dije que cualquier decisión que él tome tendrá mi total y absoluto respaldo. Él es la persona que puede y tiene los suficientes elementos de juicio para decidir qué tipo de decisión debe tomar. Y por eso respetamos eso, y cualquier decisión que tome va a contar con mi total y absoluto respaldo. El punto clave, el significado institucional y político que representaría la eventual renuncia del vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. Su estado de salud, más allá de ser un grave y preocupante problema personal, ha generado en los últimos 2 años un pulso político entre quienes aseguran que sus capacidades físicas le impiden su permanencia en el cargo y quienes aseguran lo contrario al sostener que todo se trata de una persecución política. Queremos saber si el vicepresidente toma él mismo, digamos, la decisión, repito, que le parezca más adecuada, sin otro tipo de especulaciones y de tergiversaciones. No hay afán, hay tiempo para tomarse unos días el vicepresidente y pensarlo. Nosotros respaldamos a Angelino, nos parece que no hay ninguna razón para pedirle que se retire del cargo. Aquí se habla de una incapacidad física, no permanente, que apenas ha sido descubierta por el vicepresidente Angelino Garzón. Tenemos que esperar cómo evoluciona su enfermedad. Yo repito, se debe tener solidaridad. Me parece que la declaración del vicepresidente abre el espacio, primero, para visibilizar la magnitud del problema y segundo, para que constitucionalmente, legalmente, nosotros tengamos
un vicepresidente que esté perfectamente listo a reemplazar al presidente, Dios no lo quiera, en el momento en que sea necesario. El punto clave, el preocupante estado de salud del vicepresidente Angelino Garzón, plantea 3 escenarios: su renuncia, su reemplazo temporal o su permanencia en el cargo. Las 3 posibilidades generan un fuerte debate hoy en Colombia y convierten la tragedia personal que vive el destacado vicepresidente en un asunto de importancia nacional. Este es el clamor de un hombre que, a pesar de su enfermedad, no quiere apartarse de sus responsabilidades. No he recibido sino palabras de solidaridad del presidente con este tema del tumor canceroso que me ha aparecido en la próstata. Los quebrantos de salud del vicepresidente de Colombia fueron evidentes desde su posesión en el cargo. Angelino Garzón no había pasado 3 días desde el momento en el que asumió la vicepresidencia, cuando sufrió una enfermedad coronaria que obligó su inmediata intervención quirúrgica. Con los resultados del electrocardiograma y los síntomas del paciente, se decidió practicar un cateterismo diagnóstico donde se documentó enfermedad coronaria de múltiples vasos. Fue rápida y esperanzadora la recuperación de Angelino Garzón tras su operación a corazón abierto. Voy a desarrollar una actividad de mediana intensidad, como se dice, en los próximos 15, 20 días, que tiene que ver con el trabajo de la vicepresidencia. Después del accidente cardiovascular, Angelino Garzón se le vio enérgico, hasta el punto de asumir la candidatura a la Secretaría General de la Organización Internacional del Trabajo, cargo al que aspiró con el respaldo del presidente Santos. Pero 21 días después de quedar en tercer lugar en la aspiración por la OIT, el vicepresidente Angelino Garzón fue hospitalizado por una infección urinaria. 4 días después, su estado empeoró. Angelino Garzón sufrió un accidente cerebrovascular, estando internado en la clínica Reina Sofía de Bogotá. Los voceros de la clínica irán informando de cualquier novedad. Repito, su situación ha sido calificada como delicada pero estable. Esta vez la recuperación del vicepresidente ha sido lenta. Los médicos de Garzón lo han venido tratando con terapias para la rehabilitación de sus movimientos tras el daño provocado por el accidente cerebrovascular. Su apariencia es la de un hombre que se está recuperando satisfactoriamente, a pesar de que es posible percibir algunos defectos, particularmente como se muestra una debilidad en su hemicuerpo derecho y quizás alguna dificultad todavía en la expresión oral de su comunicación. Y son esos defectos los que aún se aprecian en el vicepresidente y que llaman la atención en su más reciente rueda de prensa. Angelino Garzón ahora padece un cáncer de próstata que es atendido por el cuerpo médico del Hospital San Ignacio en Bogotá. El vicepresidente está recibiendo tratamiento con radioterapia y afirmó que hoy su prioridad es su salud. El más interesado en la salud de Angelino Garzón y de su esposa Montserrat Muñoz es Angelino Garzón. Yo soy el más interesado y por lo tanto dentro de mi agenda de trabajo está la posibilidad que yo presente mi renuncia como vicepresidente de Colombia al presidente del Senado para que la someta a la plenaria del Senado y de la Cámara y que sea la plenaria del Senado y Cámara quien decida sobre la suerte del nuevo presidente o vicepresidenta de Colombia. Y su esposa Montserrat también acaba de ser intervenida. Los esposos Garzón Muñoz quieren tener el tiempo necesario para su recuperación. Pues estoy a su lado, estoy dándole todo el apoyo que necesita, asimismo pues yo he tenido todo el apoyo por parte de él también, pues frente a mi cirugía. El vicepresidente Garzón dejó en manos del que llama su jefe constitucional, es decir, el presidente Santos, y del Congreso colombiano, su permanencia en el cargo. Aún la respuesta al clamor por su salud no llega de la Casa de Nariño. En nuestro Centro Internacional de Noticias saludamos a Juan Manuel Charri, es abogado constitucionalista colombiano, fue asesor de la Asamblea Constituyente de 1991 que instituyó en Colombia la figura del vicepresidente por la del designado para atender las ausencias temporales del presidente de la República. Señor Charri, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. También nos acompaña Augusto Posada, presidente de la Cámara de Representantes de Colombia por el partido de la U, fue miembro del Cuerpo Diplomático de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Bienvenido al programa. Eso es muy buenas, un saludo muy especial a usted, muchas gracias por esta invitación.
Quiero comenzar con usted, señor Charri. ¿Debe el vicepresidente de Colombia dejar el poder ante su delicado estado de salud? Bueno, no, yo respondería que depende de muchas cosas. Primero, que tenemos un vacío constitucional en torno a las faltas temporales del vicepresidente de la República en caso de enfermedad, que en mi opinión es el caso que estamos presenciando. Lo más próximo es la incapacidad física permanente, que daría lugar a una falta absoluta que debería declarar el Congreso con fundamento en el cuadro clínico y certificaciones médicas y proceder a nombrar su reemplazo. Como yo creo que no es el caso, el vicepresidente podría permanecer en su cargo si no genera una inestabilidad política y una crisis institucional. Por eso pienso que su comunicado de prensa deja abierta una posibilidad adicional, que es la renuncia del propio vicepresidente. Quiero preguntarle también a usted, señor Posada, perteneciente además al partido oficialista, el partido de gobierno, ¿hay o no una crisis de institucionalidad con esta enfermedad que ha diagnosticado el vicepresidente Garzón y que además hacía 3 semanas también le había sido diagnosticada al presidente Juan Manuel Santos? La verdad es que no existe tal crisis institucional y es muy importante dejar claro que nosotros como Congreso de la República lo único que queremos es la pronta recuperación del señor vicepresidente de la República, y frente a las normas constitucionales es claro que está en manos del señor vicepresidente en el momento que vivimos el camino a seguir. El Congreso de la República tomará decisiones dependiendo del camino que siga el señor vicepresidente. Señor Charri, si son los médicos los que finalmente determinarían si el vicepresidente está en capacidad de seguir o no en el cargo, en caso de un eventual reemplazo, ¿qué dice la Constitución? Nos decía usted que el Congreso debe tomar la decisión sobre este cargo que fue de elección popular. Sí, la Constitución, desarrollada por la Ley Quinta, Ley Orgánica del Congreso, prevé que en caso de falta absoluta del vicepresidente, que debe ser declarada por el Congreso de la República, o sea, debe declarar la incapacidad física permanente o aceptar la renuncia, se pone en marcha el procedimiento de elección por el Congreso en pleno, en donde se cita a los miembros del Congreso, una citación escrita y personal con 8 días de anticipación, para que se congregue a elegir al vicepresidente. Allí se podrán proponer candidatos con el único requisito de que sean del mismo partido del vicepresidente que se debe reemplazar. En mi opinión, lo que hace la Constitución y la ley es dejar un amplio espacio a la actividad política, de manera que seguramente la coalición de gobierno, los partidos, el propio gobierno, podrán establecer métodos y reglas de juego para la elección del próximo vicepresidente, si fuera el caso. Entendemos que ese todavía no es el caso, señor Augusto Posada, pero ha habido rumores incluso de que ya empezaron a establecerse nombres para una posible terna en caso de que el vicepresidente Garzón presente su renuncia. Nombres que no he escuchado, y la verdad creo que en este momento pues no es pertinente. Vuelvo y repito, la Constitución es clara: en caso de que se dé una falta permanente, pues será el Congreso en pleno el que elija, y será el partido oficial al cual pertenece el señor vicepresidente, que es el partido de la U, el que proponga la terna al Congreso en pleno. Pero vuelvo y repito, por ahora pues lo que estamos es esperando la pronta recuperación del señor vicepresidente. Él tiene 2 caminos a seguir, porque es claro que las faltas temporales, como lo dice el doctor Charri, pues no están contempladas, y creo que no son necesarias ni en este ni en otro caso, donde si el presidente o renuncia o sea un examen médico certificado de que no puede cumplir con sus funciones, sea el Congreso el que tome la decisión. Pero la verdad, hasta el momento, pues no hay una crisis institucional, por lo tanto, yo personalmente no he escuchado nombres que puedan estar sonando para el posible reemplazo del señor vicepresidente. Desde la vicepresidencia de Colombia, Angelino Garzón ha sido protagonista de un buen número de controversias y de desencuentros, incluso con el mismo presidente Juan Manuel Santos. Garzón ha tenido una carrera política admirable que le ha permitido llegar hasta altos cargos en el gobierno nacional y regional, en la diplomacia y en el sindicalismo. Bastaron semanas desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia para que su vicepresidente Angelino Garzón comenzara a marcar diferencias con el jefe de Estado. Las discrepancias de Garzón con Santos tuvieron un marcado tinte social. El vicepresidente de Colombia comenzó a opinar sobre temas sociales, desde la discusión del aumento del salario mínimo para 2011, asunto que cada año suscita las tensiones entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno.
Mi recomendación al presidente Juan Manuel Santos es que haga todos los esfuerzos porque el próximo aumento de salario sea concertado y esté por encima de la inflación causada. Yo no creo que la economía de un país se consolida con salarios primados. Así, Angelino Garzón consolidó su figura como un integrante de la administración Santos, pero una voz disidente en temas complejos como las pensiones de los trabajadores, las críticas a los bancos y a los empresarios. Las posturas de Angelino Garzón provienen desde su pasado sindicalista, donde forjó una admirable carrera política que lo llevó a ocupar el Ministerio de Trabajo en el gobierno de Andrés Pastrana, cargo en el que trabajó de la mano de Juan Manuel Santos, quien para entonces ocupaba el Ministerio de Hacienda. Ejerció como gobernador del Valle entre 2004 y 2007. Y en 2009, el presidente Álvaro Uribe lo nombró embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, cargo desde el que representó al país suramericano en la Organización Internacional del Trabajo. Tras su paso como diplomático, Juan Manuel Santos le pidió que lo acompañara como fórmula vicepresidencial, en un gesto que fue tomado por la opinión en Colombia como la faceta social del sucesor de Álvaro Uribe. Pero muchos no esperaban las discrepancias con el presidente Santos. Garzón opinaba desde la situación de los secuestrados. El propio gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República y del señor ministro del Interior y el señor ministro de la Defensa, son conscientes que tenemos que afinar todos los mecanismos de protección que nosotros tenemos. Hasta un posible programa espacial colombiano. Es mejor tener un satélite propio que estar en arriendo, porque el día menos pensado nos saca. El presidente Juan Manuel Santos le hizo un llamado al orden a Garzón para que regresara a la línea trazada por su gobierno. El funcionario que quiera discrepar lo puede hacer al interior. Hemos acordado como mecanismo el de mantener un diálogo permanente. Esta reunión desencadenó en la postulación del vicepresidente como candidato a la Secretaría General de la Organización Internacional del Trabajo. El propio Garzón lideró una campaña diplomática para conseguir el respaldo internacional para el cargo, que perdió el 28 de mayo de este año. Señor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, quiero contarle pues justamente sobre el informe que estábamos viendo, que los quebrantos de salud del vicepresidente no son nuevos. Desde hace 2 años ya había sido operado de un accidente cerebrovascular en junio pasado. En agosto de 2010 apenas asumió el cargo, también debió ser intervenido del corazón. Sobre el eco que ha tenido la posible presentación de esta renuncia del vicepresidente, pues no parece ser tampoco el presidente Santos el interesado en que renuncie, puesto que su mensaje es de solidaridad. El Congreso colombiano también ha dicho la decisión está en manos del vicepresidente. Entonces, ¿quién puede estar detrás o qué presiones puede haber para que el vicepresidente presente esta dimisión? Bueno, en primer término es el propio vicepresidente quien tiene que evaluar si se siente en condiciones físicas y mentales para el ejercicio del cargo, no tanto en este momento, sino en la eventualidad de que tuviera que reemplazar al presidente de la República en una falta temporal o absoluta, si tiene la capacidad para enfrentar con toda responsabilidad ese cargo. Entonces él debe hacerse esa reflexión y con grandeza, si es el caso, renunciar al cargo. Sí. Que creo que es la principal hipótesis, y no causarle daños a la institucionalidad. Si bien es cierto, y yo comparto el planteamiento del doctor Augusto Posada de que no hay una crisis institucional, yo creo que el vicepresidente presentó la información de su estado de salud a la opinión pública y dejó abierta la puerta para ver qué reacciones podían suscitarse, y si esas reacciones fueran adversas y generaran una inestabilidad institucional o una crisis, también planteó la posibilidad de renunciar al cargo.